Hechos 1:8. Dice así, comienza el verso así, dice, pero, comienza el versículo con digamos, con un contraste. Esa palabra de pero nos habla ahí de un contraste, ¿no? Y ese contraste justamente es lo que venía sucediendo en el versículo 6 y 7. Si los hermanos recuerdan ahí, antes de ese pero, los discípulos del Señor habían hecho una pregunta. Esa pregunta la hacen ellos en este momento donde el Señor ha resucitado ya y estaban reunidos con sus discípulos. Y entonces el Señor ya les había dicho antes, pero y en esa ocasión nuevamente, decía acerca que Él iba al Padre, pero que Él enviaría su Espíritu. Varias veces ya el Señor había hablado acerca de su partida con sus discípulos. Y entonces sus discípulos en ese contexto le hacen una pregunta al Señor, ¿no? Esa pregunta nos deja ver, tanto por la pregunta como por la respuesta misma del Señor, cómo el corazón de los discípulos tenían, como decir así, una intención o una expectativa de aquello que iba a suceder, que iba a acontecer, de lo que iba a ser el ministerio del Señor de ahí en adelante. Y esa pregunta nos demuestra, nos deja ver un poco cómo había apenas todavía una percepción inicial, digamos así, de lo que iba a ser el ministerio del Señor, de lo que Él iba a hacer ahora, que iba a estar arriba, en el trono, sentado a la diestra de su Padre, que es justamente lo que sucede ahí a continuación, después de estos versos. Y la pregunta de los discípulos, que los discípulos le hacen al Señor, nos dejan ver cómo el corazón de los discípulos, de los apóstoles, estaba todavía en algo muy superficial, todavía estaba en algo muy externo, de lo que ellos, digámoslo así, abrigaban en su corazón de lo que el Señor podría llegar a ser. Había algo que ellos se imaginaban, digámoslo así, estaba en su pensamiento, a pesar de que el Señor había hablado tantas cosas con ellos, y en esos momentos también finales de cuando el Señor estaba, digámoslo así, despidiéndose de lo más visible. Entonces demuestra un poco lo que había en el corazón de los discípulos, ¿no? Ellos le preguntaban si el Señor iba a restaurar el reino de Israel en ese tiempo, ¿sí? Y por supuesto que también la palabra en las profecías hablaba acerca de eso, que también el Mesías iba a desarrollar, iba a ser. Pero entonces el Señor tiene que, digámoslo así, corregir el foco, digámoslo así, ¿cierto? Centrar nuevamente lo que era lo más importante, lo que era, digamos, de mayor profundidad, lo que era el hilo, digámoslo así, conductor de su espíritu. Y a veces, hermanos, también, de cierta manera, ese proceso pasa también en nuestra vida, en el desarrollo de nuestra vida cristiana. Nosotros también empezamos inicialmente seguramente por algunas capas más exteriores, más superficiales, digámoslo así, que es donde ponemos a veces nuestra expectativa, nuestra esperanza, o nuestro anhelo aún, ¿cierto? Y aún en lo que tiene que ver con la obra del Señor, con el ministerio del Señor, con el desarrollo, digámoslo así, de la obra y del ministerio del Señor, a veces nosotros pasamos por esas, digámoslo así, por esas capas iniciales, en donde quisiéramos o tenemos una expectativa de ver rápidamente lo más exterior, lo más externo, ¿cierto? Lo de más afuera. Y eso era justamente lo que los apóstoles aquí anhelaban. Bueno, Señor, tú vas a restaurarnos como pueblo, como Israel, vas a hacer esa nación, vas a librarnos de este yugo y vas a hacer que Israel sea otra vez como ese reino que fue
tal vez en la época de David, donde era el pueblo poderoso y era el pueblo de referencia, el pueblo de testimonio, ¿cierto? En donde de cierta manera aún los mismos israelitas habían hecho de eso, o sea, de ese poder, digámoslo así, de esa obra que Dios ciertamente había hecho con su pueblo, pero eso mismo se les había convertido en ellos, digámoslo así, después en su mismo descanso, en su misma satisfacción, ¿sí? Y ya no había, digámoslo así, una sensibilidad hacia lo más profundo del Señor, porque aquello que había sido algo que era muy positivo, la riqueza de Israel, el poder de Israel, la fuerza de Israel, llegó a convertirse más en su centro mismo y olvidarse del mismo Señor que era el Dios de Israel, ¿sí? Parecía como que el pueblo se había enorgullecido en sí mismo, ¿sí? Y entonces eso nos muestra un poco todavía lo que había en el corazón de aquellos discípulos del Señor. Ellos todavía anhelaban como eso del Señor, como si ellos, antes de que el Señor se fuera, quisiera que el Señor les aclarara un poco más respecto a ese punto, porque eso estaba en el corazón de ellos, ¿no? Y entonces el Señor les responde de una manera que hace ver que lo que era más importante para los hombres en ese momento, aún para sus discípulos, no era todavía lo más importante para el Señor, o al menos todavía en ese momento, como él mismo lo dice, no era lo más importante. Entonces el Señor les responde diciéndoles, miren, no les toca a ustedes, ¿cierto?, saber tanto esto, ¿sí?, las sazones y los tiempos. Como diciendo el Señor, ciertamente va a haber un momento donde Israel, claro, se van a cumplir todas las profecías que estaban dadas acerca de Israel, pero no pongan tanto su expectativa en eso, ¿sí? No hagamos que nuestra vida sea una vida de expectativas en donde lo que anhelemos sea esa capa más superficial o más exterior, ¿sí? Eso tendrá su tiempo, eso vendrá a su momento. Eso el Padre lo tiene en su sola potestad. Amén. ¿Sí? Hay cosas en las cuales nosotros, aunque por más que las procuremos, que está bien seguramente procurarlas, por más que las anhelemos, y seguramente estará bien anhelarlas, tenemos aún así que descansar y esperar que el Señor a su tiempo haga lo que Él tiene solamente en su potestad. Así que entonces los discípulos no pudieron obtener como esa respuesta tan particular, tan, digámoslo así, tan directa que ellos querían y que ellos anhelaban, ¿sí? Probablemente ellos esperarían que el Señor les hubiera dicho, sí, mire, a partir del mes tal, en el día de Aviv, de tal día, a partir de tal momento, ahí ustedes van otra vez a recuperar y va Israel a hacer todo lo que ustedes anhelan. Pero no fue eso la respuesta del Señor. Más bien la respuesta del Señor deja las cosas también, digámoslo así, como digámoslo así, como en un suspenso, por decirlo de alguna manera, ¿sí? ¿Y por qué el Señor, hermanos, hace las cosas de esta manera? Porque Él quiere que nosotros esperemos realmente en Él, esperemos y confiemos. Y que lo que sea de verse, ese reino que seguramente también ahora anhelamos en nuestra era, Él seguramente lo ha de manifestar. Pero nosotros no tenemos que estar tan enfatizados, digámoslo así, tan concentrados en si es el momento ahora de mostrar, ¿cierto?, ese poder, ese reino que tiene el Señor en lo visible, sino que debemos estar
en algo que Él quiere que estemos, en algo todavía más profundo que esas capas exteriores. Que nuestra atención no sea concentrada en un mundo más exterior, ¿sí? Así a veces pasa también, como digo, en nuestra relación con el Señor. O personalmente, por lo menos, recuerdo que al principio, cuando conocíamos del Señor, de pronto lo que más nos llamaba la atención era lo más exterior, ¿sí? De pronto la manera como se desarrollaba el culto portentoso, ¿cierto? Las grandes estructuras, el mobiliario, los edificios, la estructura, la parte más activa, ¿sí? Pero en la medida en que vamos caminando más con el Señor, nos vamos dando cuenta que hay algo más profundo, y que normalmente eso que es más profundo a veces no es tan apetecible por nuestra mirada más natural. A veces en donde menos pensábamos nosotros que podría estar haciendo el Señor realmente una obra muy portentosa, mucha profundidad, donde está el Espíritu del Señor con mayor hincapié o con mayor énfasis, nunca tal vez nosotros nos imagináramos la manera como el Señor hace las cosas de una manera tan diferente, ¿sí? Por eso decía que aquí este verso empieza con este pero, y ese pero es justamente el contraste con eso que acaba de mencionar el Señor, ¿sí? Él les dice, mire, pero, o sea, en lugar de que lo principal sea si el reino de Israel va a ser establecido ahora o no, en lo principal sea si tenemos muchas cosas o si tenemos mucho poder o no, dice, pero recibiréis poder. ¿Cuándo? Dice, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Así que esa capacitación, ese poder, que al final es eso, ¿no? El poder es la capacidad de poder hacer algo, de llevar a cabo, de poner en práctica. Es algo que viene por el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo es quien puede realmente desarrollar una capacitación en nosotros. Es lo que el Señor está diciéndole aquí a sus discípulos. Que no nos afanemos tanto por la parte más exterior de las cosas, de la obra misma del Señor, sino que podamos esperar esa capacitación que viene del Espíritu Santo. Poder esperar del Espíritu Santo la capacitación y el poder es la enseñanza del Señor para sus discípulos. El guardar, el esperar que sea el Espíritu Santo quien tome la iniciativa de la obra del Señor. Eso es lo que para lo que los discípulos es extraño, ¿sí? Esa pausa, esa paciencia que requiere la obra del Señor, el Espíritu del Señor, ¿sí? A no moverse por la sola expectativa, buena expectativa. Hay algo más profundo que la buena expectativa, y eso más profundo es esperar la dirección del Espíritu Santo, la capacitación del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo. Esperar esa investidura es la enseñanza del Señor para sus discípulos. Ellos estaban anhelando el reino de Israel establecido, por supuesto, que es algo que también está en el corazón del Señor, el corazón de Dios. Pero debemos esperar también que sea el Espíritu Santo mismo quien dé el poder y la capacitación, ¿no? Entonces dice así, dice, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. O entonces, como sabemos que puede llegar a ser traducida también, ¿no? Cuando hayamos sido investidos de ese poder, cuando hayamos esperado la capacitación del Espíritu, es para esto, dice, y me seréis testigos. Así que, mientras los discípulos tenían una expectativa en cuanto al reinado mismo de Israel, el Señor les decía, miren, esperen más bien
la capacitación del Espíritu Santo para que puedan entonces ser testigos. Me seréis testigos. Esa es la expectativa del Señor para la obra con sus discípulos. Que ellos puedan testificar, ¿sí? Que ellos puedan dar un testimonio del Señor mismo. Eso es lo que hay en el corazón del Señor. Que ellos puedan dar ese testimonio de lo que Él mismo había transmitido a sus mismos discípulos. En eso, hermanos, consiste el desarrollo del Espíritu Santo en nuestra vida, en nuestros corazones. No de ninguna otra cosa distinta, de ninguna otra cosa diferente. Nosotros, así como estos discípulos, no podemos tener una expectativa distinta a la obra del Señor, sino a que podamos ser testigos, podamos dar testimonio del Señor mismo. Eso producirá todo lo demás, ¿cierto? Ese reino que ellos le pedían al Señor, bueno, restaurarás el reino de Israel. Eso, aún ese reinado de Israel, va a ser un fruto de que las personas puedan ser testigos, o sea, puedan dar testimonio por el Espíritu Santo del Señor Jesús mismo. Entonces, aquí dice algo el Señor, dice, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese es el verdadero reino, ese reino del Señor que el Señor quiere ahora expandir en toda la tierra. Es algo que el Espíritu Santo solamente puede formar ahora en el corazón de las personas. El reino del Señor comienza en el interior del corazón de cada uno de sus hijos. No es algo tan externo. La obra del Señor no es algo tan exterior. La obra del Señor es más interior. Lo exterior, hermanos, lo exterior es solamente una consecuencia, un resultado de que el Señor pueda realmente, por su Espíritu, ser formado en nuestros corazones. Y ahora, lo que llamaba un poco la atención el Señor en este verso, en esta oportunidad, es ver cómo el Señor, Él da esa instrucción a sus discípulos, ¿no? Dice, ustedes han de serme testigos en Jerusalén, ¿no? Comienza el Señor. En algunos de los evangelios, en la parte final de algunos de los evangelios, el Señor hacía esa misma recomendación a sus discípulos. Quédense en Jerusalén y cuando sean entonces investidos de poder, ¿no? Ahí comenzaría entonces la obra por el Espíritu Santo de lo que el Señor mismo, por su Espíritu, ahora en las personas, en sus hijos, iba a empezar a desarrollar. Ese testimonio, ese ser testigos del Señor debería comenzar ahí en Jerusalén. Ahí en Jerusalén era donde estaban los discípulos, donde estaban los apóstoles, ¿sí? Y eso nos habla un poco, digámoslo así, del lugar donde el Señor nos ha puesto. Ese es el testimonio que el Señor quiere que nosotros demos. Primeramente en el lugar donde el Señor nos ha establecido como iglesia, ¿cierto? Como ciudad de Él. Ese es el primer lugar en el que Él va a expresar su reino. Primeramente en nuestros corazones, y en nuestros corazones Él va a revelar la obra que Él está desarrollando. Y esa obra, como sabemos bien, pues es edificar su iglesia, edificar su casa en cada ciudad donde Él lleve a cada uno de sus hijos. Él empezará a establecer su reino, ¿sí? Su casa, su templo ahora, su cuerpo. Esa es la obra del Señor, esa es la manera como Él va a ir implementando, instaurando su obra hasta llegar a culminar toda la tierra. Pero luego el Señor también habla acerca de Judea, ¿cierto? Y Judea quiere decir una multiplicación ya de más ciudades, porque Judea ya incluye muchas más ciudades, muchas más iglesias, las iglesias de Judea, la iglesia en singular de Jerusalén, pero las iglesias de Judea, ¿cierto? Ahí hay un principio que también vemos nosotros en la palabra, y es ese principio de reproducción, de extensión de la iglesia del Señor, ¿cierto? ¿Cómo? A través de la edificación de la iglesia en cada una de esas ciudades, ¿cierto?
Pero sin embargo el Señor menciona toda Judea y Samaria, que son regiones, ¿sí? Y aún entre las mismas regiones, el Señor va a hacer una obra. Ya alguno de nuestros hermanos leía al principio, o en su oración, o leía directamente de la palabra, recordando ese pasaje allá del Apocalipsis, donde el Señor, Él se muestra como ese gran sumo sacerdote que está en medio de los 7 candeleros, ministrando a los 7 candeleros, ¿sí? Eso nos habla de que el Señor hace también un arreglo en medio de los 7 candeleros. Claro que cada candelero es una ciudad, es una localidad, es una iglesia, expresando el testimonio del Señor en esa jurisdicción, que es una jurisdicción, digámoslo así, establecida por el Espíritu del Señor, ¿cierto? Pero al mismo tiempo aparecen entonces esas 7 iglesias que estaban ubicadas todas muy cerca en esa región. Cuando uno ve el mapa ahí y cuando uno lee cómo está iniciando el Espíritu Santo esa carta del Apocalipsis, Él le dice que escriba un libro y que lo envíe ese libro a las iglesias en plural que están en Asia, ¿sí? Y entonces ahí Él identifica cuáles son esas iglesias que están en Asia, ¿cierto? Entonces nos habla acerca de que no solamente el Señor va a hacer un trabajo que es la iglesia local, sino que también nos está hablando acerca de la obra que es más amplia, que es una región de iglesias más amplia. Eso es lo que cuando vemos por Hechos de los Apóstoles, entendemos nosotros lo que es la obra del Señor en su expresión extra local, que va hasta una región más amplia, ¿cierto? Pero en esa región también el Señor sigue teniendo un principio, digámoslo así, de comunión, un principio de reino. Por eso el Señor aparece ministrando 7 candeleros de oro allá en esa oportunidad y en el Apocalipsis. Y hasta hoy el Señor sigue teniendo esa función de edificarnos como iglesia, ¿cierto? Y al mismo tiempo de hacernos tener comunión entre las iglesias, ¿sí? Por eso hoy, por ejemplo, nosotros sabemos de hace muchos años que esa reunión, específicamente la que tenemos hoy día, no es una reunión solamente a nivel de una iglesia local, sino que es una reunión de un contexto más amplio que es de la obra, ¿sí? Y la obra es la comunión de las distintas iglesias, ¿cierto? Eso es lo que el Señor establece en su palabra como la iglesia, ¿sí? Y cuando el Señor ha establecido jurisdicciones también en la obra, entonces el Señor quiere que esas jurisdicciones tengan comunión, porque es un trabajo que es del Espíritu Santo, a través del ministerio de muchos de sus hijos, ¿sí? Cuando uno lee, por ejemplo, y leámoslo un momentico, hermanos, ahí, como para tenerlo de referencia, el apóstol Pablo dice así, en el capítulo 15 ahí del mismo Hechos, en Hechos, en el capítulo 16, dice en el versículo 9, vamos a leer el versículo 9. Y se le mostró a Pablo, Hechos 16, 9, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir a Macedonia,
dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciáramos el Evangelio. ¿Qué es lo particular en este verso? Y podríamos también tocar algún otro, pero digamos que con este podría servirnos también, aunque hay algunos más, ¿cierto? En donde nos damos cuenta cómo aquí la instrucción del Espíritu a Pablo era ir a Macedonia. Y Macedonia, cuando uno ve también en los mapas, uno se da cuenta que corresponde no a una ciudad, sino a una región misma que tiene varias ciudades, ¿sí? Así que la instrucción del Espíritu, aquí por medio de este sueño a Pablo, era que ayudara a toda aquella región, ¿cierto?, en donde Pablo iba a hacer una obra usado por el Espíritu Santo. Así que empieza el Espíritu a entrar en cada una de estas ciudades, aunque la carga del apóstol por el Espíritu, por causa de que había sido llamado a la obra, era justamente toda aquella región de Macedonia. Y así lo vemos al apóstol Pablo, que fueron encargadas varias de esas regiones por las que el Espíritu Santo le ponía carga, no solamente como una ciudad específica, no solamente como una iglesia en particular, sino que el trabajo del Espíritu Santo en la obra del apóstol era una región más amplia, ¿sí? Por eso uno ve que en la Biblia a veces el Espíritu Santo se refiere no solamente a una iglesia en particular, sino a una región de la obra. Y cuando el Espíritu Santo se refiere a una región específica, quiere decir que ese era el ámbito de la obra que el Señor había establecido por medio del ministerio, en este caso del apóstol Pablo, para esas serie de ciudades que normalmente estaban unas muy cerca de la otra. Por eso ahí uno ve la región de Macedonia, la región de Judea misma, la región de Samaria, en donde el Señor mismo los había encomendado a que fueran, dando el Espíritu ya esa intención de que las iglesias tuvieran también testimonio y comunión e interrelacionamiento unas con otras según el orden del Espíritu Santo. Eso es lo que sucede también allá en el Apocalipsis. Muestra el Señor cómo Él está ministrando en medio de los 7 candeleros. No solamente un solo candelero, y no solamente un candelero de manera, digámoslo así, aislada, sino que muestra el Señor en medio de los 7 candeleros. Y por eso el Señor en cada una de esas cartas, el Espíritu decía de la siguiente manera, decía: el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias en plural. O sea que hay una provisión de la cual el Señor quiere que nosotros tomemos, ¿cierto?, para participar el testimonio de la obra del Señor en cada una de las iglesias. Por eso existen las reuniones de la obra, por eso vemos a Pablo en la función de la obra del Señor en medio de las regiones de la iglesia, de varias iglesias, de lo que es una región de la obra del Señor, ¿sí? Por eso asimismo, por ejemplo, está escrita la carta a los Gálatas, ¿sí?, a las iglesias de Galacia, dice en plural el apóstol Pablo cuando se refiere a los Gálatas, ¿cierto? ¿Y por qué se refiere en plural a las iglesias de Galacia? Porque Galacia era una región en donde habían varias iglesias, unas muy cercas de otras, como sucedía en el Apocalipsis, en esas iglesias de Asia, o aquí en donde Pablo va a empezar a entrar a desarrollar esa obra ahí en Macedonia, que había muchas iglesias muy cercanas. Pero la carta a los Gálatas es una carta de Pablo a una región de iglesias, a varias iglesias que habitaban allí en Galacia. Pero por el Espíritu Santo, el mensaje, digámoslo así, era para ser compartido, para ser discernido juntos, ¿cierto? Y había ocasiones en las que Pablo
como dice por ejemplo en Primera de Corintios, decía que de la manera como Él estableció o ordenó en todas las iglesias de Galacia, asimismo, entonces nosotros tomáramos también ejemplo, ¿cierto? Entonces, esa expansión es el Espíritu Santo llevando el testimonio del Señor Jesús hasta abarcar toda la tierra. Por eso cuando el Señor Jesús hablaba a sus discípulos, encomendándoles acerca de la obra que ellos iban a tener que hacer después de que Él partiera, que estuviera a la diestra del Padre, Él decía, comiencen en Jerusalén, pero luego tienen que dar testimonio también en toda Judea. O sea, Judea tenía que dar un testimonio, ¿cierto?, acerca del Señor. Ese testimonio debían darlo también como región, ¿cierto?, como Judea. Y luego Samaria, y entonces así hasta lo último de la tierra. Judea y Samaria. Samaria ya era una región diferente, por eso el Señor usó esa manera de explicar Él cómo iba a ir estableciendo su reino. Primero Jerusalén. ¿Por qué Jerusalén? Es la ciudad donde moraban los apóstoles, era la ciudad donde el Señor iba a comenzar a edificar su iglesia, como lo vemos ahí en Hechos, ¿sí? Y lo podemos ver acá, miren hermanos que así fue. En Hechos lo conocemos bien, ¿no? Cómo empezó ahí en Jerusalén el Señor a edificar su iglesia, ¿cierto? Dice en el versículo 2:47, dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía a la iglesia. ¿A cuál iglesia es en particular? A la iglesia en Jerusalén, los que habían de ser salvos. Esa es la obra del Señor, ese es el testimonio del Señor, ¿no? Pero luego más adelante, uno puede seguir ahí viendo cómo es el desarrollo de esa obra, y nos damos cuenta que el Señor hizo muchas cosas aquí en Jerusalén, ¿sí? Pero luego, a través de cosas y de muchas pruebas, muchas muy difíciles, y como nos vamos a dar cuenta aquí, en el capítulo 8, ¿no?, vino, como sabemos, una gran persecución. Imagínense, hermanos, que los apóstoles estuvieron y recibieron esa instrucción del Señor. Mire, espérense, ustedes van a recibir el Espíritu Santo aquí en Jerusalén, hay que dar un testimonio en Jerusalén mismo. No se puede dar un testimonio primero fuera de la ciudad, sino primero en la ciudad, primero en Jerusalén, porque ese es el orden, esa es la disposición que el Espíritu Santo estableció. Además, porque es lo normal, ¿cierto? Es así como debe fluir, digámoslo así, el testimonio del Señor, primeramente en el corazón, luego entonces también en la expresión de la iglesia, localidad, teniendo comunión con los santos, con los que han sido salvos en la ciudad, ¿sí? Y ellos sabían que había un llamado para incluso que el testimonio, ese ejercicio fuera realizado, ese ejercicio del testimonio fuera realizado por fuera de Jerusalén. Probablemente la expectativa no estaba seguramente de la misma manera como era la del Señor, era en la manera como el Señor iba a hacer esa expansión de su reino. Entonces dice en el capítulo 8 de Hechos, que es ahí donde se da esa situación, ¿no? Dice, y Saulo consentía en su muerte, en la de Esteban. Ustedes saben que había habido una persecución y Esteban fue como ese sello, digámoslo así, más visible. Dice, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Ese es el primer testimonio. Dice, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Entonces fíjese cómo el Señor había dicho en su encargo, en su instrucción a los discípulos. El testimonio es un testimonio que consiste en la revelación acerca del Señor. Darán testimonio de mí, primero en Jerusalén, cuando hayan sido investidos de poder de lo alto. Primero en Jerusalén, luego en Judea, y eso fue lo que pasó. Y luego en Samaria, y luego a lo último de la tierra, ¿no?
Y ese establecimiento del reino del Señor fue de esta manera en este caso, no de una manera, digámoslo así, tan amena como uno se hubiera imaginado que es la obra del Señor, sino fue en medio de persecución que el Señor fue haciendo su obra, en medio de esa gran persecución y de ese esparcimiento que el Señor usó, ¿cierto?, para seguir llevando su testimonio hasta toda la tierra. Esa es la manera como el Señor desarrolla su obra, ¿no? Probablemente los apóstoles que hacían esa pregunta en su momento, bueno, Señor, ¿y tú vas a establecer el reino de Israel en este tiempo? ¿Vas a hacer que Israel sea quien gobierne ahora? No Roma, sino Israel, que gobierne las naciones. Y el Señor sabía todo esto que venía, por todo esto que tenían que pasar sus discípulos. Y por eso les decía, mire, no es tanto eso. Eso está en potestad del Padre. Pero ustedes esperen la capacitación y el poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para llevar mi testimonio, primero a Jerusalén, a Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ciertamente, hermanos, para esto, cuando la obra del Señor, se requiere de la capacitación del Espíritu Santo, porque solo el Espíritu Santo es quien podría capacitarlos a los hermanos para que en estas circunstancias el reino del Señor siguiera estableciéndose y siguiera esparciéndose de esta manera. No de la manera apoteósica como ellos se imaginaban, sino de esta manera, ¿no? Entonces dice, fueron esparcidas por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles, ¿no? Entonces dice el versículo 4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Así esa es la manera como el Señor empezó a extender su reino, ¿cierto? Esa es la manera. Esa es, hermanos, nuestra expectativa entonces, esa es nuestra esperanza. Esperar ser capacitados, ser investidos por el Espíritu Santo, que Él va a ir haciendo y Él va a ir estableciendo su reino, y lo va a ir estableciendo de esa manera, de esa forma, ¿cierto? Cuando habla el Señor acerca de que nosotros tenemos la función, digámoslo así, la encomienda del Señor de ser sus testigos, esa palabra testigos, cuando uno busca el significado, digamos, lo que quería transmitir la expresión de esa palabra, dice que ser testigo es anunciar o dar testimonio o dar fe, ¿sí?, de lo que una persona ha escuchado o ha visto. Esa es la definición de testigo. Incluso si uno la busca en los diccionarios, todo va a aparecer esa definición de lo que es ser testigo. Testigo es poder contar lo que uno ha visto o lo que uno ha oído, ¿sí? Eso es lo que significa ser testigo. Entonces, cuando vemos esa encomienda del Señor, nos acordamos de algo que habló el apóstol Juan, que estuvo en esa encargo que el Señor hizo en esa oportunidad, en la primera epístola del apóstol Juan. En la primera epístola del apóstol Juan. Dice así el capítulo 1, y directamente el versículo 3. Sé que los hermanos tienen el contexto de los versículos anteriores. Dice, lo que hemos visto y oído, recuerda el apóstol Juan. Así que Juan tenía presente qué era lo que él había visto del Señor y había oído del Señor. ¿Cuál es la situación? ¿Qué es lo que está pasando aquí en este contexto en el cual el apóstol Juan escribe esta carta? Aquí obviamente ya el Señor ha partido, ¿sí? Ya el Señor está a la diestra del Padre, y empezaban ya a aparecer ciertas doctrinas distintas a la doctrina apostólica, ciertos mensajes diferentes a lo que los apóstoles habían anunciado y que los apóstoles habían recibido del Señor. Se habían desviado algunas cosas en ese momento, había aparecido ya el gnosticismo mismo, por ejemplo, ¿sí? Entonces el apóstol Juan escribe esta carta para
una intención, y es volvernos otra vez a lo que habíamos oído, a lo que habíamos visto con nuestros propios ojos. Por eso el apóstol Juan comienza el primer versículo diciendo, lo que era desde el principio. ¿Sí? Esta carta del apóstol Juan cumple esa función. Como sabemos, el apóstol Juan en su ministerio es como un remendador de redes, ¿cierto? Que busca remendar lo que antes había estado, lo que se había roto, él quiere volverlo otra vez a remendar para volver otra vez a lo que era inicial, al inicio de las cosas. ¿Sí? Y eso era lo que estaba pasando en ese momento, en esa etapa en la que el apóstol Juan escribe esa carta, esa epístola. El testimonio comenzaba, digámoslo así, a bifurcarse, ¿cierto? La doctrina comenzaba a aparecer, doctrinas extrañas, espurias, ¿cierto? Que aunque a veces hablaban incluso acerca del Señor mismo, no tenían el mismo sello del Espíritu Santo en cuanto al testimonio de la persona misma del Señor Jesús. Por eso el apóstol Juan entonces escribe así, dice así: lo que hemos visto y oído, escribía el apóstol Juan. Nosotros sabemos, hermanos, que cuando el apóstol Juan habla aquí acerca de lo que hemos visto y oído, no se refiere solamente a una visión o a una escucha de temas externos, ¿sí? De enseñanzas académicas, ¿sí? De estudios realizados. Cuando el apóstol Juan habla aquí acerca de lo que hemos visto y oído, él, como lo dice en los versos más anteriores, en los primeros versos, está hablando acerca de una revelación profunda de la persona del Señor Jesús. Él dice que la vida les fue manifestada. Él está hablando acerca del mismo verbo de Dios, ¿sí? Que por supuesto les habló, que por supuesto enseñó, que por supuesto tenía una doctrina, pero que no era solamente palabras, que era el testimonio mismo de la persona del Señor Jesús, lo que ellos habían podido comprender, ¿sí? Entonces Juan, cuando está hablando acerca de lo que hemos visto y oído, se está refiriendo al mismo Señor, al haber tocado al mismo Señor Jesús, haber escuchado las palabras del Señor Jesús, solo que el Señor mismo es la palabra misma, y Juan había comprendido eso. Por eso él habla acerca de Dios como la palabra misma, como el logos mismo de Dios, ¿sí? Y eso es lo que el apóstol Juan está nuevamente rescatando, diciendo: mire, hermanos, nosotros no hablamos solamente cosas externas, nosotros hemos visto y oído al mismo Señor Jesús, y al mismo Señor Jesús es a quien nosotros queremos transmitir, queremos anunciar, no una manera, no una forma, no un método, sino la esencia misma de la vida de Dios. Eso es lo que es el verbo. Por eso él decía, la vida misma fue la que se nos manifestó, ¿cierto? No solamente un conjunto de temas, sino la vida misma, ¿cierto? La vida misma. Eso no eran solamente temas. Las enseñanzas del Señor no eran solamente enseñanzas. El Señor decía: mis palabras son espíritu y son vida, son realidad, ¿cierto? Entonces, a eso es que el apóstol Juan está apelando aquí. Dice, lo que hemos visto y oído, eso mismo, no una cosa diferente, no una cosa, sino una cosa distinta, no una cosa mezclada. El apóstol Juan anunciaba, como dice aquí, eso os anunciamos. El anuncio del apóstol Juan era aquello que él había recibido, lo que él había oído y visto. Eso era lo que el apóstol Juan anunciaba, y ese mismo debe ser hasta hoy día nuestro anuncio. Lo mismo que hemos oído y lo mismo que hemos visto nosotros junto con el apóstol Juan del verbo de vida, eso es lo que nosotros debemos anunciar. La iglesia está aquí para anunciar.
el testimonio del apóstol Juan. Por eso recordábamos como el Señor Jesús dijo, me seréis testigos. Esto es lo que Juan estaba haciendo aquí. Yo solamente soy un testigo. Yo solamente hablo y anuncio lo que he visto y lo que he oído antes del Señor mismo, del Verbo mismo. Esa es la obra del Señor. En eso consiste la obra genuina y pura del Señor hasta llenar lo último de la tierra. En que nosotros podamos anunciar eso, podamos ser testigos de esto mismo, no de una cosa distinta, ¿sí? Por eso el apóstol Pablo, también me acuerdo en esos versos cuando el apóstol Pablo encomendaba a Timoteo. ¿Qué encomendaba Pablo a Timoteo? Timoteo, lo que has oído de mí, Timoteo, eso mismo, ¿cierto? Eso mismo encarga a otros que también puedan enseñar, pero eso mismo. ¿Y por qué Pablo hacía referencia a eso mismo? No es porque Pablo estuviera imponiendo un evangelio paulino, no, sino porque lo que anunciaba Pablo era el anuncio de parte del Espíritu del evangelio del Señor, ¿cierto? Entonces, ¿era el ministerio de Pablo? Sí, por supuesto, pero no era Pablo, era el Espíritu Santo, era el Señor usando a Pablo para desarrollar su obra en medio de toda la tierra, ¿sí? Por eso Timoteo tenía que tener cuidado en transmitir de esa misma manera la doctrina que él había recibido. Y esa es la función que tenemos hoy día todos hasta el momento, ¿cierto? Que lo que hemos oído y recibido, eso transparentemente podamos nosotros también transmitirlo, exponerlo a otros, anunciarlo a otros de esa misma manera como fue transmitido hasta nosotros, hasta nuestros días. Cuando el Señor encuentra esos testigos fieles, entonces la obra del Señor puede seguir avanzando, puede seguir expandiéndose, ¿cierto? Tenemos nosotros que restringirnos para que el testimonio del Señor sea el que pueda avanzar, ¿cierto? Es de esa manera que el Señor quiere hacer su obra. Por eso Pablo incluso encomendaba, decía, mira, hay que conservar hasta la forma de las palabras, no solamente las palabras, sino también la forma. ¿A qué se refería Pablo cuando decía eso? Que había que transmitir la forma de las palabras, en que no se transmitiera un espíritu diferente a como Pablo lo había transmitido, ¿cierto? Porque ese es el testimonio verdadero, ese es el testimonio fiel que necesita el Espíritu Santo hasta hoy, como lo necesitaba desde su momento, poder seguir extendiéndose. ¿Por qué hoy día hay tanta diversidad, tanta división en medio del cuerpo del Señor, en medio de la iglesia del Señor? ¿Por qué hablamos tantas cosas diferentes? ¿Por qué percibimos espíritus diferentes? ¿Cierto? Porque el Espíritu mismo a veces no encuentra los conductos por los cuales Él pueda expresar su obra, ¿cierto? Sino que a veces los hombres hacemos de la obra del Espíritu Santo nuestra propia obra, ¿cierto? Y no es nuestra obra, es la obra del Señor la que nosotros debemos dejar que fluya y que avance, ¿cierto, hermanos? Ese es el cuidado que el Espíritu Santo va siempre a requerir de parte nuestra, el cuidado de dejar que sea el Espíritu el que exprese y fluya, ¿cierto? No nosotros, no nuestros matices, no nuestras maneras, sino que sea el Espíritu Santo quien pueda seguir haciendo su obra. Por eso Juan hablaba así, dice, esto os anunciamos ¿para qué? Dice, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Fíjese ese verso del apóstol Juan. ¿Qué está diciendo Juan aquí? Mire, hermanos, nosotros y vosotros. ¿Qué es nosotros? Nosotros se refería al lugar en donde estaba Juan, ¿cierto? Cuando Juan habla acerca de nosotros, pues se refiere al lugar desde el cual Juan está hablando. Cuando él dice nosotros, pues está involucrando, ¿cierto? Esa es lo que es la iglesia local. Nosotros como iglesia local, ¿cierto? Ese es nosotros, en comunión, ¿cierto? Como iglesia, ¿cierto? Ahora, ¿qué es vosotros? Vosotros son nosotros, hermanos, que nosotros reconocemos también, ¿cierto?
en el Señor, de parte del Señor, también como legítimos hermanos, como legítimas iglesias en el Señor. Pero Juan está diciendo que entre nosotros y vosotros, ¿cierto? Él anhela que haya una comunión, una unión común, una comunión que está basada en lo que Juan anunciaba. Y lo que Juan anunciaba era lo que él había oído y había visto. ¿Sí? Decía Juan, hermanos, yo lo que he oído y lo que he visto, esto yo lo anuncio. Porque en ese anuncio es en que nosotros podemos y debemos tener comunión. En lo que hemos visto y oído. Y ese anuncio es lo que es nuestra comunión. Así que nuestra comunión, tanto a nivel de iglesia local como a nivel de región, está basada y debe estar basada solamente en esto, en este anuncio. Hermanos, nosotros tenemos comunión porque anunciamos lo que hemos visto y oído, y eso que hemos visto y oído, si es lo del Señor, vamos a tener comunión en el Señor. Y esa es la base de la comunión. Eso es lo que está diciendo el apóstol Juan aquí. Hermanos, lo que hemos oído desde el principio, acuérdense lo que hemos oído desde el principio, dice Juan. Tengamos memoria del principio, de lo que nos enseñaron desde el principio, de lo que oímos desde el principio. No nos dejemos mover de esa base, porque esa base fue la base la cual el Señor estableció. La base de la obra del Señor Jesús, la base de la vida de su Hijo, de su Espíritu, ¿cierto? De su instrucción, ¿sí? Cuando el Señor se despedía de sus discípulos, Él decía, acuérdense y guarden lo que yo les he dicho. Y estas cosas eran las que había escuchado Juan. Entonces la comunión, dice Juan, esté basada en ese anuncio, ¿no? Y dice Juan, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Ese es el verdadero anuncio en el cual está basada la comunión. Nuestra comunión también debe estar basada en este anuncio. Hermanos, por eso es precioso poder saber cuál es el vínculo que nos une y recordar siempre ese vínculo y no dejar que ninguna otra cosa sea la base de nuestra comunión. Nuestra comunión es a la vez en esta sencillez que a la vez implica la mayor profundidad, ¿sí? Nuestra comunión no está basada en ningún otro acuerdo, en ninguna otra norma, en ningún otro interés, sino en que anunciamos lo mismo, anunciamos lo que hemos visto y oído del Señor. Y esa es la verdadera comunión del Padre y del Hijo Jesucristo. Entonces sucede algo precioso aquí, que es este último verso que está aquí en el versículo 4. Estas cosas os escribimos. ¿Cuáles cosas? Miren lo que ha escrito hasta aquí el apóstol Juan. ¿Sí? ¿Qué ha escrito el apóstol Juan? Acerca del verbo, acerca de lo que se había oído desde el principio, de la obra del Señor Jesús, de lo que ellos mismos habían escuchado del Señor. ¿Sí? Ese es el testimonio que daba el apóstol Juan, por encargo del Señor Jesús. Cuando él decía, séanme testigos en Jerusalén, ahí por eso Juan habla de nosotros, que probablemente él en ese momento ya no estaba en Jerusalén, pero estaba seguramente en Éfeso, ¿cierto? Y él decía, miren, nosotros, ¿cierto? Tenemos comunión con vosotros por ese anuncio. Ese era el testimonio que tenía que dar Juan, el testimonio que se le encargó de parte del Señor Jesús mismo. Entonces la consecuencia es esto, estas cosas os escribimos, estas cosas es lo que acabamos de decir, ese anuncio, ese testimonio. ¿Para qué? Para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que el gozo nuestro, el gozo que produce la comunión en el Señor, sea lo que siempre podamos nosotros experimentar.
La comunión en medio de los hijos del Señor siempre debe expresarse en ese gozo. Hermanos, la comunión del Señor es para eso, es para que en nosotros se cumpla un gozo, ¿sí? Por eso, la mayor alegría que podemos tener nosotros como hijos de Dios es estar con los hermanos, es estar en medio de la comunión de sus hijos. Y esa comunión, hermanos, esa comunión debe producir en nosotros un gozo, una alegría. No nos dejemos nunca quitar ese gozo, porque ese gozo viene de parte de Dios para nosotros cuando estamos en comunión unos con otros, ¿sí? Eso es lo que quiere el Señor, ¿sí? Eso es lo que quiere, eso es lo que anhela el Señor. Es como un papá cuando se sienta a la mesa con sus hijos, ¿cierto? ¿Qué es lo que hay ahí detrás? ¿Qué es lo que se experimenta en medio de esa comunión? La alegría, ¿cierto? El gozo. Y eso es lo que quiere el Señor, que en medio de la iglesia siempre esté ese gozo. Que lo que motive nuestra comunión, hermanos, no sea ninguna cosa diferente al gozo que el Señor pone en nuestros corazones. Que no haya ningún interés adicional a eso. La comunión de los hermanos, es preciosa porque produce ese gozo en nuestros corazones. ¿No le parece? ¿Cierto que es una alegría, un gozo? Incluso en estas fechas que a veces hay, por causa de los festivos y cambios de año y todo, a veces que no se alcanza uno a ver tan frecuentemente con todos los hermanos como siempre, y empieza el corazón como a hacerle falta algo, ¿cierto? Y cuando uno puede volver otra vez a estar con los hermanos, ¿qué se experimenta, cierto? Ese gozo, ¿cierto? La comunión expresa la alegría del corazón del Padre y del Hijo, ¿cierto? Cualquier cosa que atente contra el gozo de la comunión probablemente sea una batalla del enemigo, ¿cierto? Probablemente sea algo que Satanás quiera llegar a lograr, ¿cierto? Y por eso nosotros entonces debemos recordar al principio, porque el gozo, hermanos, nos lo debe dar la comunión en el Padre y en el Hijo. Si nosotros quitáramos todo lo demás que a veces agregamos, ¿cierto?, a lo que nosotros desde un punto de vista más humano es comunión, ¿cierto? A veces le agregamos muchas cosas, ¿cierto?, a lo que es la comunión del Señor. A veces incluso hasta llegamos a formatear tanto las cosas que hasta si no nos ponemos la camiseta del mismo color, ¿cierto?, ya nos sentimos diferentes unos de otros. ¿O no es lo que pasa hoy día, en general, en términos generales en la cristiandad, ¿cierto? Entonces se produce cierto nivel de tristeza. Pero si quitáramos todo eso que es humano, todo eso que normalmente es producto de nuestra expectativa humana por querer ver las cosas en un ambiente más exterior, ¿sí? Y eso justamente es lo que termina causando a veces muchas tristezas, ¿cierto? Pero si quitáramos todo eso que es humano, hermano, nos quedaríamos con un gozo muy precioso. El gozo de la comunión en el Espíritu Santo produce gozo. El gozo, la comunión en lo natural, en lo meramente externo, en lo más superficial, no produce gozo. Produce más bien algunos sufrimientos, ¿cierto? Algunas disensiones, algunos celos, ¿cierto? Pero si nos quedáramos con la base que el Señor pone de su comunión, hermanos, sería un gozo permanente, ¿cierto? Apreciaríamos lo que es la alegría, el gozo del corazón del Padre y de su Hijo, que pagaron un alto precio por esa comunión. Sí, hermanos. Entonces, hermanos, que esto mismo que decía el apóstol Juan ahí, ¿no?, que es dar el testimonio del Señor, ¿cierto?, comenzando en Jerusalén, por supuesto, porque ahí la primera comunión, pero luego Judea también, toda como región, ojalá también poder decir que toda Judea, como decía en su momento,
¿cierto? Allá en esa región de Judea. También recibió el testimonio del Señor. Y luego seguramente Samaria, y luego hasta lo último de la tierra, hasta hoy. Miren, nosotros hoy en día somos fruto de esa encomienda del Señor, de que Él encomendó a algunos testigos que nos expresaran la vida del Señor. No solamente una manera, no solamente una forma de reunirnos. Hermano, nuestra comunión no es en la forma de reunirnos. Nuestra comunión no solamente en la manera, ¿cierto?, como acomodamos las silletas, digámoslo así. Nuestra comunión es verdaderamente en la vida del Señor Jesús, en la persona misma del Señor Jesús. Eso es lo que debe producir nuestro gozo. Y esa es la comunión que nosotros debemos guardar. Sí, hermanos, guardemos siempre la comunión del Espíritu, la comunión que nos viene por el anuncio de lo que hemos visto y oído. ¿Sí? Por eso siempre discernamos lo que oímos, ¿cierto?, y lo que vemos, porque eso es lo que hay que transmitir, lo que vemos y lo que oímos, ¿sí? Ya no nos dejamos deslumbrar tanto por la parte más exterior, ¿cierto?, por la parte más superficial. Ya prestamos atención a lo que se anuncia. Si eso que se anuncia es lo mismo que viene desde el principio, o si es algo que nos desvincula del Evangelio puro y verdadero de las Escrituras por el Espíritu Santo del Señor. Amén, hermanos. Si eso es así, entonces el gozo del Señor seguramente podremos disfrutarlo. Amén. Entonces, que ese sea nuestro gozo, hermanos. Démosle gracias al Señor, pidámosle eso, que Él nos conceda gozarnos en eso que Él ha hecho. Esa es la iglesia, esa es la obra del Señor. En eso consiste que seamos testigos, ¿cierto?, poder transmitir eso. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por la alegría, Señor, por el gozo tan precioso, tan puro, Señor, tan transparente, en el cual tú nos has introducido, nos has involucrado, Señor. Ese mismo gozo que proviene de tu corazón, Señor. Ese que nosotros, Señor, quisiéramos guardar siempre, Señor. Como dice tu palabra, que podamos estar siempre gozosos, Señor. Que no entristezcamos, Señor, tu espíritu, Señor, sino que podamos tener esa alegría, Señor, permanente de poder estar en la comunión que es en tu Hijo, que es en el Padre, con todos nuestros hermanos, Señor. Pedimos por cada una de tus iglesias, Señor, por la iglesia de cada uno de tus hijos, donde cada uno de tus hijos moran, donde moramos, Señor. Te pedimos por las iglesias también, Señor, especialmente por las que estamos cerca, Señor, unas de otras, especialmente por Bogotá, Señor, por el distrito. Te pedimos, Señor, aún por Colombia, por las iglesias de este país, Señor, por toda esta región, Señor, que tu testimonio pueda seguir extendiéndose, y donde ha estado tu testimonio y ha llegado tu palabra, pueda mantenerse fiel, Señor, pura, transparente, sin distorsión, Señor, alguna de nuestra parte, Señor. Sea tu testimonio, Señor, establecido en la tierra. Gracias, Señor. Concédenos ser tus testigos hasta lo último de la tierra. Confiamos en el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Gracias en el precioso nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.